Era un día sombrío en Jerusalén. Las nubes parecían más densas de lo habitual, y en el aire se percibía una sensación de tensión y tristeza. Para muchos en la ciudad, ese día sería recordado por una ejecución que reunía a una multitud curiosa. Entre los condenados, un hombre llamado Jesús de Nazaret atraía la atención. Era conocido como un predicador y sanador, y había hablado abiertamente contra las prácticas de los líderes religiosos. Su juicio había sido rápido y la sentencia implacable: crucifixión. Entre la multitud que observaba la marcha hacia el monte Gólgota, había un centurión romano, un soldado endurecido por la guerra y la rutina de su labor. Como líder de 100 soldados, tenía experiencia en supervisar ejecuciones. Este centurión no era un hombre que se impresionara fácilmente, su deber era mantener el orden y asegurar que la ejecución se llevara a cabo sin interrupciones. En su mente, la crucifixión era solo una forma más de demostrar el poder romano sobre quienes se oponían a la autoridad imperial. Sin embargo, desde el primer momento en que vio a Jesús cargando su cruz, algo comenzó a cambiar en el centurión. No podía ignorar lo que estaba presenciando. Jesús, a diferencia de otros condenados, no gritaba ni maldecía a sus captores. Caminaba con una calma y dignidad que desconcertaban al centurión, quien había visto a muchos hombres desesperarse y resistir hasta el último momento. Jesús, en cambio, avanzaba en silencio, como si aceptara su destino sin miedo ni rencor. El centurión, quien había comenzado la jornada sin emoción, se encontraba cada vez más intrigado. Observaba cómo Jesús tropezaba bajo el peso de la cruz, y vio algo inusual en su comportamiento. Había algo en su actitud, una paz inexplicable que desafiaba toda lógica. La misión del centurión era cumplir con su tarea de supervisión sin involucrarse emocionalmente, pero no podía apartar los ojos de aquel prisionero que, en medio del dolor y la humillación, mantenía una serenidad desconcertante. En un momento, cuando Jesús cayó al suelo por el peso de la cruz, el centurión ordenó a un hombre llamado Simón de Cirene que ayudara al prisionero a continuar. Aunque para el soldado esta era una decisión práctica para evitar demoras en la ejecución, sentía que algo en él comenzaba a cambiar. A pesar de su disciplina y experiencia, una extraña inquietud crecía en su interior. Mientras observaba a Jesús retomar su marcha, el centurión se preguntaba quién era realmente este hombre y qué lo hacía diferente a los demás. Sin saberlo, aquella pregunta sería el inicio de un cambio profundo en su corazón. Antes de llegar al Gólgota, Jesús fue llevado al pretorio, el cuartel general de los soldados romanos en Jerusalén. Allí, antes de comenzar la marcha hacia la crucifixión, los soldados decidieron divertirse a costa del prisionero. Era común que se burlaran de aquellos que estaban a punto de ser ejecutados, especialmente si se creía que habían puesto en peligro el orden establecido. Jesús había sido acusado de proclamarse rey, un título que los romanos no podían tolerar, y los soldados vieron en ello una oportunidad para humillarlo. Con crueldad, le colocaron una corona de espinas en la cabeza y un manto púrpura sobre sus hombros, símbolo irónico de la realeza. Se burlaban diciendo: «Salve, rey de los judíos», mientras lo golpeaban y escupían. Aquella escena era una muestra común de brutalidad para el centurión, quien estaba familiarizado con la manera en que sus hombres trataban a los condenados. Para él, esta era una parte rutinaria del proceso, un acto de humillación que ayudaba a reafirmar el poder de Roma y a infundir temor en los espectadores. Sin embargo, mientras observaba la escena, el centurión empezó a notar algo extraño en el comportamiento de Jesús. A pesar de los insultos y las agresiones físicas, Jesús permanecía en silencio. No respondía con ira ni con palabras de desafío, como muchos otros prisioneros en su lugar. No había odio en su rostro, ni rencor en su mirada. Soportaba cada burla, cada golpe, con una calma que desafiaba la lógica y sorprendía a quienes lo rodeaban. Este silencio y dignidad comenzaron a intrigar al centurión, quien no estaba acostumbrado a ver a un prisionero tan sereno en una situación tan degradante. Jesús no pedía misericordia ni suplicaba por su vida, parecía aceptar el castigo sin resistencia. Para el centurión, esta reacción era incomprensible. Había visto a hombres suplicar, maldecir y resistirse en situaciones similares, pero Jesús parecía diferente. En su postura había una paz que perturbaba al centurión, quien se encontraba enfrentado a algo que no podía entender ni explicar. A medida que las burlas continuaban, el centurión no podía apartar los ojos de Jesús. Se preguntaba qué tipo de hombre podría soportar semejante humillación sin perder la compostura, sin ceder a la desesperación o al odio. En ese momento, una semilla de duda y curiosidad comenzó a crecer en su interior. ¿Podría ser que este prisionero, tan frágil y desgastado físicamente, poseyera una fuerza interior que iba más allá del humano? Ese momento en el pretorio marcaría profundamente al centurión, dejándolo con una impresión que no sería capaz de olvidar fácilmente.
Aunque no podía saberlo en ese momento, el centurión comenzaba a cuestionarse sobre la naturaleza de Jesús, un hombre cuya dignidad parecía inquebrantable ante la peor de las humillaciones. Tras las burlas y golpes recibidos en el pretorio, Jesús comenzó la difícil marcha hacia el Gólgota, cargando una pesada cruz de madera. Los soldados lo condujeron por las calles estrechas de Jerusalén, rodeados de una multitud que observaba la escena con una mezcla de morbo y curiosidad. Algunos miraban con desprecio, otros con tristeza, y otros, simplemente con indiferencia. El centurión romano, firme en su deber de supervisar la ejecución, observaba cada paso de Jesús, atento a que nada interrumpiera el camino hacia el Gólgota. Era un procedimiento que había supervisado muchas veces, pero en esta ocasión no podía evitar sentir algo diferente. El peso de la cruz y el agotamiento físico de Jesús se hacían evidentes a medida que avanzaba. Las heridas, el dolor y el cansancio parecían apoderarse de su cuerpo. Jesús tropezaba una y otra vez, sus fuerzas mermaban visiblemente, y cada caída hacía que la multitud se agitara con murmullos. El centurión, quien conocía bien los efectos de la tortura y el sufrimiento en el cuerpo humano, notaba que Jesús estaba al límite de sus fuerzas. Sin embargo, algo en la forma en que continuaba avanzando, sin resistirse, sin quejarse, impresionaba profundamente al soldado. A pesar del dolor y de la carga, Jesús seguía adelante con una determinación silenciosa y serena que contrastaba con el sufrimiento físico que claramente estaba experimentando. En un momento, cuando Jesús cayó nuevamente bajo el peso de la cruz y parecía incapaz de levantarse, el centurión tomó una decisión práctica, ordenó a un hombre llamado Simón de Cirene, que observaba desde la multitud, que ayudara a Jesús a llevar la cruz. Para el centurión, esta orden no era un acto de compasión, sino una medida pragmática para garantizar que la ejecución se llevara a cabo sin demoras ni interrupciones. Sin embargo, en su interior, algo comenzaba a cambiar. Había algo en Jesús que le resultaba inexplicablemente conmovedor, una presencia que hacía difícil permanecer completamente indiferente. Mientras Simón de Cirene tomaba la cruz y ayudaba a Jesús a caminar, el centurión no podía apartar los ojos de ellos. Observaba cómo Jesús, agotado pero sereno, continuaba su camino hacia el Gólgota. El centurión comenzó a preguntarse quién era realmente este hombre, que a pesar de todo el sufrimiento que estaba soportando, parecía mantener una paz interior inquebrantable. La escena era, al mismo tiempo, impactante y desconcertante para el soldado, quien había aprendido a reprimir toda compasión y a cumplir su deber sin cuestionamientos. A medida que avanzaban, el centurión se dio cuenta de que esta no era una ejecución ordinaria y de que el prisionero que estaba supervisando no era un hombre común. Algo en su interior le decía que estaba presenciando un momento trascendental, un evento que marcaría su vida de una forma que aún no podía comprender. Aunque no lo sabía, el centurión estaba dando sus primeros pasos hacia una transformación profunda, y Jesús, el prisionero que cargaba la cruz, era la razón de ese cambio. Finalmente, después de la agotadora marcha, el centurión y su grupo de soldados llegaron al Gólgota, también conocido como el lugar de la calavera. Era el sitio designado para la crucifixión, una ejecución brutal reservada para los peores criminales y aquellos que Roma quería convertir en ejemplo. El centurión, con la firmeza de quien ha visto la muerte innumerables veces, se mantenía observando cada detalle, asegurándose de que la ejecución se llevara a cabo según el protocolo. Su tarea era garantizar el orden y que el castigo fuera completado, sin dejar que ningún evento ni emoción lo desviara de su deber. Jesús fue clavado en la cruz y elevado entre otros dos prisioneros. A lo largo de la escena, el centurión notaba que, a diferencia de la mayoría de los condenados, Jesús no gritaba ni suplicaba. No maldecía a sus verdugos, ni expresaba rencor o desesperación. En lugar de eso, en medio del dolor, Jesús hizo algo que dejó perplejos a todos, incluido el centurión, oró en voz alta y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa oración resonó en el silencio del Gólgota, y fue un momento que sacudió el corazón del centurión. ¿Perdonar a los soldados que lo habían azotado, humillado y clavado en una cruz? ¿A la multitud que se burlaba de él sin compasión alguna? La sola idea era inimaginable. Para el centurión, que estaba acostumbrado a la brutalidad y a la justicia implacable de Roma, esta reacción era completamente incomprensible. No podía entender cómo un hombre, en medio de su dolor extremo, podía pedir perdón para aquellos que lo torturaban. Esa oración, sin embargo, fue un acto de compasión tan profundo que comenzó a remover algo en el interior del centurión, algo que había estado enterrado bajo años de dureza y disciplina militar. Las palabras de Jesús, pronunciadas con sinceridad y serenidad, perforaron la armadura emocional que el centurión había construido durante años de guerra y violencia. Algo en él comenzó a quebrarse.
La oración de Jesús parecía desafiar todas las leyes de poder y castigo en las que el soldado había creído durante toda su vida. A medida que observaba a Jesús en la cruz, el centurión sintió que estaba presenciando algo más grande que cualquier otra ejecución. No podía apartar la vista del prisionero que, con sus palabras de perdón, transmitía una fortaleza que no se parecía a nada que él hubiera conocido. En ese instante, el centurión empezó a cuestionarse todo lo que había creído sobre el valor, el honor y el poder. Quizá, por primera vez, comenzaba a entender que existía un tipo de fuerza diferente a la de las armas o la de la autoridad romana. Este momento de oración y compasión fue un punto de inflexión para el centurión. Aunque no lo entendía completamente, algo en su interior sabía que estaba presenciando un acto de amor sin precedentes. Era un evento que lo marcaría profundamente y que lo llevaría a una transformación que aún no alcanzaba a vislumbrar. Cuando el reloj marcaba el mediodía, algo inusual y aterrador ocurrió en el monte Gólgota. Sin previo aviso, el cielo comenzó a oscurecerse de una forma antinatural. No se trataba de una tormenta, ni de nubes que pasaban, era una oscuridad profunda y densa que envolvía todo a su alrededor. Aquella oscuridad no solo cubría el monte, sino que parecía extenderse sobre toda la ciudad. Era como si la naturaleza misma estuviera reaccionando ante lo que estaba sucediendo en aquella colina. La multitud que había venido a presenciar la crucifixión de Jesús quedó en silencio, y hasta los soldados, acostumbrados a enfrentarse al peligro, se sentían inquietos. La escena, normalmente bulliciosa y cruel, ahora estaba envuelta en una atmósfera de temor y misterio. El centurión, que seguía atento a cada detalle, no podía ignorar el cambio drástico en la atmósfera. Él había supervisado muchas crucifixiones, pero nunca había presenciado un evento tan extraño y desconcertante como este. La oscuridad no solo parecía afectar la luz del día, sino que traía consigo una sensación de tristeza y pesadez que lo envolvía. Era como si una fuerza invisible estuviera en duelo, como si la misma creación se negara a permanecer en silencio ante la muerte de este hombre. Durante 3 horas, esa oscuridad persistió. El centurión, quien siempre había confiado en el poder y la fuerza de Roma, comenzaba a sentir una inquietud que no lograba controlar. Había algo sobrenatural en todo aquello, y aunque intentaba mantenerse firme frente a sus hombres, la situación lo estaba afectando profundamente. Mientras observaba a Jesús en la cruz, el centurión notaba que, a pesar de la oscuridad, el prisionero mantenía una serenidad inexplicable, como si estuviera consciente de lo que estaba ocurriendo a su alrededor y lo aceptara con una paz que desconcertaba al soldado. Entonces, al final de aquellas 3 horas de oscuridad, un violento temblor sacudió la tierra. Las rocas comenzaron a partirse y el suelo tembló bajo los pies de todos los presentes. La multitud, llena de temor, empezó a gritar y muchos comenzaron a huir de la escena, aterrorizados por lo que estaban presenciando. El centurión, a pesar de su experiencia en batalla y su formación militar, también sintió miedo. Nunca había presenciado algo así. Era como si la misma naturaleza estuviera gritando, como si todo a su alrededor anunciara que este hombre crucificado no era un prisionero común. Para el centurión, estos eventos eran una confirmación de lo que en su corazón ya comenzaba a sospechar. Algo extraordinario estaba ocurriendo, y la muerte de este hombre, Jesús, parecía tener un significado que iba más allá de lo que él podía comprender. Las señales en el cielo y el temblor de la tierra eran como mensajes de algo divino, y el centurión no podía ignorarlos. Este momento sería el punto de quiebre que lo llevaría a una revelación profunda, una comprensión de que había sido testigo de algo sagrado y trascendental. Aunque aún no lo sabía, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Después de las horas de oscuridad y el violento temblor de la tierra, el ambiente en el Gólgota estaba cargado de una tensión inusual. El centurión, testigo de todo lo que había ocurrido, estaba profundamente afectado. Había observado la crucifixión con una mezcla de ver profesional y desconcierto, y había sido testigo de algo que iba mucho más allá de cualquier otra ejecución. Mientras miraba a Jesús colgado en la cruz, el centurión sentía que una verdad trascendental comenzaba a revelarse en su interior. Jesús, aún en su último aliento, mostró una serenidad y paz que el centurión no podía entender. Cada palabra que había pronunciado y cada gesto que había hecho reflejaban una fuerza interior que desafiaba todas las concepciones de poder y autoridad que el centurión conocía. Cuando finalmente, con un último suspiro, Jesús entregó su espíritu, el centurión sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Era como si algo sagrado acabara de suceder, algo que cambiaba la naturaleza misma de la realidad que él había conocido hasta entonces. En ese instante, el centurión pronunció unas palabras que nadie habría esperado escuchar de un soldado romano, especialmente de uno que había estado a cargo de la ejecución. Conmovido hasta lo más profundo de su ser, miró hacia Jesús y declaró, verdaderamente, este era el Hijo de Dios.
Esta confesión no fue solo una reacción a los fenómenos sobrenaturales que había presenciado, fue una respuesta sincera de su corazón a todo lo que había visto y sentido ese día. El centurión, que había comenzado la jornada como un ejecutor más, sin emoción ni interés personal, se encontró ahora confesando algo que desafiaba toda la formación que había recibido como soldado de Roma. Había aprendido a ver la fuerza como dominio, el poder como control y la autoridad como la capacidad de imponer su voluntad sobre los demás. Sin embargo, ante la cruz de Jesús, se dio cuenta de que estaba frente a un tipo de poder totalmente diferente, un poder basado en el amor, la compasión y el perdón. La paz que Jesús mostró en sus momentos finales y su oración por el perdón de sus verdugos fueron más fuertes que cualquier ejército, más poderosas que cualquier arma. Esa declaración del centurión, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, fue una confesión profunda, nacida de una experiencia transformadora. En ese momento, algo en su interior se quebró, y todas las creencias que había sostenido hasta entonces comenzaron a desmoronarse. Su mundo de guerra, violencia y obediencia ciega ya no le hacía sentido. Había sido testigo de una grandeza que no se podía explicar con palabras, y esa experiencia marcó el inicio de una nueva vida para él. Aquel día, en el Gólgota, el centurión no solo reconoció la divinidad de Jesús, sino que también abrió su corazón a una verdad que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Sin saberlo, este fue el primer paso en un viaje espiritual que lo llevaría a una comprensión más profunda del amor y la fe. En los días posteriores a la crucifixión, el centurión intentó retomar su vida y sus deberes como soldado, pero nada parecía igual. Las imágenes de Jesús en la cruz, su oración de perdón y las señales sobrenaturales que había presenciado en el Gólgota lo perseguían, resonando una y otra vez en su mente. Las palabras que había pronunciado, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, no fueron simples palabras. Reflejaban una verdad profunda que ahora habitaba en su corazón y que no podía ignorar. El centurión se encontraba atrapado en una lucha interna. Todo lo que había conocido sobre la vida, el poder y el valor se sentía vacío ante lo que había presenciado. Su formación en el ejército romano le había enseñado a valorar la fuerza y la autoridad por encima de todo, pero lo que había visto en Jesús desafió todas esas enseñanzas. Aquel hombre que mostró compasión y perdón en medio del sufrimiento le había revelado un tipo de fuerza que él jamás había conocido, una fuerza que provenía del amor y de la fe, no del dominio ni la violencia. En los días siguientes, el centurión no podía dejar de preguntarse quién era realmente Jesús y cómo alguien podía mostrar tanto amor en su última hora. Su corazón estaba inquieto, y sentía que había sido tocado por algo divino, algo que lo llamaba a cuestionar todo lo que hasta entonces había creído. Aquel día en el Gólgota no solo cambió su perspectiva sobre Jesús, sino que también marcó el comienzo de un viaje personal y espiritual hacia una nueva comprensión de la fe y el propósito de su vida. Días después de la crucifixión, comenzaron a circular rumores en Jerusalén que impactaron al centurión profundamente. La tumba de Jesús estaba vacía. Algunos afirmaban haberlo visto vivo, y otros decían que había resucitado, tal como había predicho. Esta noticia llegó al centurión como un susurro lleno de esperanza y misterio. La idea de que Jesús, aquel hombre que había mostrado amor y compasión incluso en su muerte, había vencido a la muerte misma, despertó algo en su corazón. El centurión, que había sido testigo de su sufrimiento y muerte, sentía una mezcla de asombro y expectativa. Los eventos sobrenaturales que había presenciado en el Gólgota comenzaron a tomar un nuevo significado. La oscuridad, el temblor de la tierra y el inquebrantable perdón de Jesús parecían confirmar la verdad de aquellos rumores. Para el centurión, la resurrección no era solo una historia, era la continuación de una transformación que había comenzado en él desde el momento en que vio a Jesús en la cruz. Mientras escuchaba los testimonios de aquellos que afirmaban haber visto a Jesús, el centurión sintió que había sido llamado a un propósito mayor, a algo que iba más allá de su vida como soldado. El recuerdo de la paz de Jesús en sus últimos momentos y su declaración de fe, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, se volvieron una certeza en su corazón. La resurrección era una señal divina, un mensaje de que la vida y el amor triunfaban sobre la muerte. Este fue el comienzo de un nuevo camino de fe para el centurión, quien ya no era el mismo hombre que había iniciado la jornada en el Gólgota. La experiencia del centurión en el Gólgota fue más que el cumplimiento de una tarea, fue un llamado espiritual, una invitación a descubrir un poder mucho más profundo que el de las armas y las leyes de Roma. Después de presenciar la crucifixión de Jesús y oír sobre su resurrección, el centurión comprendió que había sido testigo de algo divino. La figura de Jesús y su inquebrantable amor, aun en su sufrimiento, habían cambiado su vida para siempre. La historia del centurión es una poderosa lección de que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Este hombre, endurecido por la violencia y acostumbrado a la brutalidad, encontró en la cruz una transformación que nunca imaginó.
En un solo día, sus creencias sobre el poder, el honor y la fuerza se desmoronaron frente al ejemplo de Jesús, quien mostró que el verdadero poder radica en el amor, el perdón y la fe. Para el centurión, la cruz dejó de ser solo un símbolo de castigo y muerte, se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. Este encuentro no solo cambió su visión del mundo, sino también el rumbo de su vida, llevándolo a un camino de fe y reflexión. Así como el centurión experimentó esta transformación, también nosotros estamos invitados a reflexionar sobre el mensaje de la cruz en nuestras propias vidas. La historia del centurión nos recuerda que la gracia y el amor de Dios están al alcance de todos. La cruz no solo marcó el fin de una vida, marcó el comienzo de un mensaje eterno de redención, que continúa tocando y transformando vidas hasta el día de hoy.